Sean todos bienvenidos a esta segunda parte del objetivo número 5, referido al oxígeno y la combustión. La clase pasada fue basada en el oxígeno, ya que, como les decía en las clases Zoom, es el elemento o es uno de los elementos más importantes para que pueda ocurrir el proceso de combustión. Entonces, la clase de hoy va a ser la parte 2, ya con esto culminamos el objetivo número 5, referido al proceso de combustión. Cuando hablamos de combustión podemos decir que es uno de los fenómenos netamente químicos que ocurre con mayor frecuencia a nuestro alrededor. Este evento ha interesado al hombre desde la prehistoria, época en la que hasta se llegó a pensar que el fuego era una manifestación de los espíritus. El cambio químico, en el cual el oxígeno se combina con otro material, se conoce como oxidación. Existen oxidaciones rápidas, en las que observamos manifestaciones de luz y calor, y otras llamadas lentas, en las que no se aprecian emisiones de luz y calor. Un ejemplo de oxidación rápida lo representa la explosión que se provoca en los motores de combustión interna, al quemarse la gasolina combinada con el oxígeno del aire. También las explosiones de la pólvora o la dinamita son ejemplos de este caso. Fenómenos que representan ejemplos de oxidaciones lentas son la oxidación de los metales y la oxidación de los alimentos en la respiración celular, proceso que se lleva a cabo después de la digestión, absorción y circulación de los mismos, proporcionando energía para cumplir con otras funciones vitales. Las reacciones que nos ocupan son las que ocurren rápidamente y emiten luz y calor. Este tipo de reacción química es la que se denomina combustión. Claramente, los combustibles es todo material constituido básicamente por carbono e hidrógeno que arde en presencia de oxígeno. Se pueden clasificar en convencionales, que son la gasolina, el carbón y gas natural, y alternativos, alcohol e hidrógeno. Estos materiales son esenciales para que exista el proceso de combustión. Por eso se les relaciona, se les llama los combustibles, porque son, junto con el oxígeno, los protagonistas en el proceso de combustión. Estos materiales combustibles se pueden clasificar según sus estados físicos. Los podemos encontrar en estados sólidos, los podemos encontrar en estados líquidos y los podemos encontrar en estados gaseosos. Los sólidos, el carbón y la madera. Líquidos, petróleo, gasolina, aceite, querosén, alcohol, entre otros. Gaseosos, gas natural, acetileno, hidrógeno, entre otros. Ahora bien, como les mencioné anteriormente, esos elementos que se necesitan para que ocurra el proceso de combustión, que existe esta explosión, que es cuando en este caso ponemos a funcionar un carro, un automóvil, etcétera. Esos elementos son el comburente. Bien, este comburente es un elemento o sustancia que se reduce en la combustión. En la mayoría, este elemento es el oxígeno. El combustible es la sustancia que inicia la combustión. En presencia de calor se oxida violentamente al combinarse con el oxígeno. Y un punto bien importante es la temperatura de inflamación o punto de ignición. Es la temperatura mínima que debe alcanzar el combustible para iniciar la combustión. Cada uno de estos elementos, de estos materiales, mejor dicho, estos materiales que les nombré anteriormente, sólido, líquido y gaseoso, como carbón, petróleo, gas natural, etcétera, tienen un punto determinado de temperatura. Y a ese determinado punto de temperatura es cuando va a empezar el proceso de combustión. Al finalizar la presentación, les presento un cuadro, resumen, donde aparecen todas las temperaturas escalas por las cuales estos materiales pueden iniciar este proceso. Los combustibles y la energía. Existen sustancias que tienen la peculiaridad de liberar energía
en este caso es química, que puede ser transformada por medio de una reacción química. Es por eso que les decía en un principio que este tipo de fenómeno es netamente químico. El carbón, la gasolina, el petróleo, el combustible se queman para liberar su energía. La liberación de energía química es un proceso de importancia en el mundo actual. El calor liberado en las reacciones químicas, en particular en las reacciones de combustión, tienen muchas aplicaciones que afectan nuestra forma de vida. Y la pueden afectar de forma positiva o la pueden afectar, de forma positiva, negativa y positiva. Aquí les presento un ejemplo, como ya dijimos, que este proceso o este fenómeno es netamente químico. Aquí les presento una fórmula química donde se puede desglosar cómo ocurre este proceso. Fíjense que tenemos el carbono en forma de carbón vegetal arde en el aire. Para iniciar la reacción debe ser calentado a una temperatura de aproximadamente 500 centígrados. ¿Okay? Estamos hablando de temperatura. Entonces tenemos el carbono más el oxígeno. A estos dos elementos se le adiciona el calor y el resultado será la liberación de dióxido de carbono y la energía. La fórmula anterior representa el desprendimiento de una cantidad de calor de 97 calorías para mantener el carbón a temperatura alta para que continúe la reacción. Aquí podemos visualizar la importancia del proceso de combustión. Les voy a mencionar por lo menos dos. Las plantas termoeléctricas transforman la energía calórica de la quema de combustibles fósiles en energía eléctrica y esta se aprovecha en los hogares, comercios e industrias. Los vehículos de transporte funcionan con la energía que producen la combustión de la gasolina, el gasoil o el gas natural en el motor. La combustión de la madera fue una de las primeras formas que se utilizó en la antigüedad para cocinar, alumbrar y producir calor. Ventajas y desventajas del proceso de combustión. Cuando hablamos de las ventajas, podemos indicar que el presupuesto familiar se vería muy afectado al tener que utilizar en nuestros hogares cocinas eléctricas en lugar de cocinas de gas. Por esto se ha vuelto una alternativa o se volvió una alternativa hace años. Muchas fábricas requieren de energía liberada en la combustión, no funcionarían o tendrían que utilizar otras fuentes de energía tales como la eléctrica o la nuclear. Y este tipo de energía es sumamente costoso. En cuanto a las desventajas, no existirían los actuales niveles de contaminación ambiental. Por un lado tenemos la parte buena, pero también tenemos la parte mala, y la parte mala va muy enfocado a la parte ecológica, a la parte del ambiente, de la naturaleza, porque el dióxido de carbono que se desprende de este proceso de combustión, lógicamente va afectando nuestra atmósfera, nuestro oxígeno, etcétera. No tendríamos el grave problema del efecto invernadero que amenaza con calentar progresivamente la temperatura del planeta y derretir los casquetes polares. Es por eso también todos estos cambios climáticos que han existido y seguirán existiendo. Tenemos acá el cuadro que les mencioné anteriormente, un cuadro resumen, donde se pueden percibir ciertos tipos de combustibles y a su vez vemos, es como un cuadro comparativo donde podemos comparar varios tipos de combustibles, unos son gaseosos, unos son líquidos, otros son sólidos. Podemos ver el calor de combustión, a qué temperatura ellos pueden iniciar su proceso de combustión, el costo, fíjense que unos son económicos como la madera, el acetileno, el carbón costoso, tenemos el etano, gasolina, porque son maquinarias, materiales que se necesitan para elaborar este tipo de combustible. Es lo que pasa en la actualidad en nuestro país.
que por no tener las condiciones, por no tener los materiales, el acceso al combustible se ha hecho cada día un poco más complejo. Tenemos también como costosos el metano, el propano. Y bueno, fácil para arder, allí podemos ver las condiciones, unos son más fáciles que otros, y el empleo o uso que le podemos dar. Fíjense que unos son específicamente para el hogar, otros para la industria, etcétera.